Muy buenas noches a todos. Soy el Montaña Team Juan Carlos Oblitas Guíbar. Bienvenidos a Charlas de Miércoles, edición número 65. Reciban un cordial saludo en nombre de los integrantes de Hacer Montaña, de Montaña Jóvenes en Marcha y Montañitas en Acción. Nuestro agradecimiento especial al ingeniero Wilmer Burga Muñoz, ponente del presente coloquio titulado Filiación lingüística de las aves de Chota y Cosmovisión. Bien, mientras alista nuestro ponente su material de exposición, invitamos al público eh, para que utilicen los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú, Hacer Sin H y de Meet, para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Bien, entonces nos complacemos en presentar al ingeniero Wilmer Burga Muñoz, magíster en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en lenguaje y literatura por la Universidad Nacional de Cajamarca, con estudios de inglés avanzado en el Instituto Británico de Lima y un diplomado en Higher Education en LIU, Laureate International Universities. Se dedica a la docencia superior e investigación. Ha publicado un artículo científico, Los nombres de aves en el castellano andino de Chota, un enfoque etnolingüístico publicado en la revista Tesis de la Universidad Mayor de San Marcos. Asimismo, ha publicado poesía y cuentos en antologías del Bicentenario, publicado por la editorial Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto. Adelante, ponente Wilmer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Solamente para hacer una pequeña aclaración, aparte de la magnífica presentación. En sí soy docente de lenguaje y literatura, no soy ingeniero, solamente esa aclaración nada más. Y tengo el máster en lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, voy a compartir la pantalla en este momento para poder en sí empezar con el coloquio. ¿Me avisan si ya se visualiza la pantalla, por favor? Sí, magíster. Muy bien. Muy buenas noches con todos los que están conectados en Google Meet, asimismo los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que es parte de una investigación mayor. Lo hemos tratado de limitar aún más y lo hemos titulado Filiación lingüística de las aves de Chota y Cosmovisión. Ese es el tema a abordar el día de hoy. ¿Cuál es el propósito? El propósito es conocer la filiación lingüística, es decir, la etimología, el origen de los nombres de las aves en el castellano andino de Chota, en Cajamarca, el norte del Perú, y la cosmovisión que se ha construido en torno a estas aves por parte de los castellano hablantes de este lugar. Aquí tenemos algunas imágenes de las aves. Vamos a ver algunos aspectos preliminares. Es importante destacar que en Cajamarca departamento, se ha recogido bastante léxico con ciertas particularidades, como por ejemplo el libro Cajamarquinismos de Iberico de 1979, Cajachismos de Bazán 2008, el Diccionario de Cutervinismos de Alcántara y otros 2014, la monografía de la provincia de Chota de Medina 1962, el castellano de Chota, Chotanismos de Carvajal 2016. Todas estas fuentes o libros que están mencionados allí recogen todo tipo de léxico, todo tipo de palabra en sí. Esto ha servido como base, ¿no?, para un estudio que realicé para el posgrado de la Universidad de San Marcos. Y el estudio que yo realicé en sí es Denominación de aves en el castellano andino de Chota, Cajamarca, un estudio etnolingüístico. Entonces, esta tesis se basa en estas fuentes también, que recogen todo tipo de léxico, como mencioné,
Pero el tema que yo he trabajado es solamente denominación de aves, nada más, un punto en particular, porque el léxico es bastante amplio, podríamos encontrar léxico pues en las diferentes dimensiones, ¿no? Como por ejemplo dentro de la zoología, no solamente encontramos de las aves, encontramos insectos, mamíferos, y el campo se amplía más, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de la gastronomía, dentro del ámbito coloquial, otros términos también. Entonces, estos libros de acá recogen todo tipo de léxico. Y el trabajo que realicé solamente se centra en las aves. Entonces, todos estos datos sirven como aspectos preliminares para este conversatorio, ¿no? En este coloquio. Asimismo, cabe mencionar que no solamente hemos abordado, no solamente se ha trabajado con fuentes bibliográficas, ¿no? No solamente se ha hecho trabajo de gabinete, sino también se ha hecho un trabajo de campo. Es decir, la tesis que presenté en San Marcos tiene en sí un trabajo de campo y es más amplia, no solamente se centra en la afiliación lingüística, se centra, por ejemplo, en la morfología, cómo se forman las palabras de las aves, también se centra en la fonología, qué procesos fonológicos intervienen en el uso actual, por ejemplo, de los nombres de las aves, ¿no? Al pasar de una lengua a otra, porque en sí vamos a encontrar que los nombres de las aves pues tienen diferentes etimologías. En ese sentido, nos vamos a centrar solamente en la afiliación lingüística, ¿no? Y la cosmovisión de las aves. En este marco, nosotros nos hemos centrado, por ejemplo, en un enfoque en particular. Dentro de la lingüística encontramos varios enfoques, ¿no? El enfoque sociolingüístico, el enfoque generativo, el enfoque cognitivo. El enfoque etnolingüístico es el que nos interesa a nosotros, porque en nuestro contexto se hablan varias lenguas, o se hablaron varias lenguas, porque hoy en día se habla solamente el castellano andino, y ese castellano andino tiene en sí ciertos aspectos de las lenguas que se hablaron. Entonces, la etnolingüística nos ayuda a entender esa relación del lenguaje con la cultura, ¿no? Para poder en sí hablar también de la cosmovisión que encierra estas aves. Por ello nos hemos basado en Cosseriu, ¿no? Y Ghisetti, quienes mencionan que la etnolingüística es el estudio del lenguaje en relación con la civilización y la cultura y las comunidades hablantes, ¿no? Ghisetti, citado por Casado, al respecto menciona que el objeto de estudio de la etnolingüística está constituida por las relaciones que se dan entre las estructuras idiomáticas y aquello que los pueblos expresan según sus pautas. Entonces, la etnolingüística combina lenguaje y cultura, ¿no? Revalora ambos aspectos. En nuestro contexto, en Chota, vamos a encontrar ciertos vestigios arqueológicos, históricos, culturales y ancestrales. Esta imagen que está al centro en sí es la provincia de Chota, en la cual vamos a encontrar impacto de la cultura Pacopampa, impacto de la cultura Chavín, de la cultura Chetilla, cultura Guari, cultura Mochica, cultura Wampus, cultura Inca. Y estas culturas no solamente nos dejaron su bagaje cultural en sí, como creencias, sino también nos dejaron ciertos aspectos del lenguaje. En ese sentido, las lenguas originarias convergentes en Chota, en el caso solamente de las aves, hemos determinado que es el cuye, el mochica, el quechua, las que intervienen en sí en los nombres de las aves. Obviamente que es necesario mencionar que también puede haber otras lenguas, como las lenguas hipotéticas que propuso Torero, ¿no? El den, el cat. También se afirma que en Cajamarca se habló, por ejemplo, el aymara, pero es necesario mencionar y destacar que en los nombres de las aves, de Chota en particular, en el cual nos hemos centrado, vamos a encontrar nombres de origen de cuye, mochica y quechua, que es el más impactante o resaltante.
es importante definir qué entendemos por castellano andino, ¿no? Hasta hace muchos años atrás, el castellano andino se entendía como una particularidad de hablar en todo el Perú, ¿no? Es decir, en toda la sierra desde el norte hasta el sur. Sin embargo, Andrade Ciudad en el 2016, a través de diferentes investigaciones, menciona que en sí el castellano andino norperuano es una particularidad diferente al castellano central, por ejemplo, ¿no? Al castellano andino central o al castellano andino sureño. Entonces, hay variedades entre estos castellanos andinos, ¿no? Ahora veamos en sí la afiliación lingüística de los nombres de las aves del castellano andino, ya con ese marco teórico breve que hemos visto de la cuestión cultural y de la cuestión lingüística impactante en nuestro lugar de estudio. Por ejemplo, vamos a encontrar filiación quechua en los nombres de aves, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el ornitónimo. Esta lista donde dice ornitónimo corresponde al castellano andino, y donde está acá esta columna de acá donde dice etimología quechua es en sí pues la lengua de la cual proviene. Por ejemplo, encontramos la cargacha, ¿no? Que tiene especies, ¿ah? Pero todas las especies lo llaman pues con el mismo nombre, cargacha, y que viene del quechua carcacha, ¿no? Ahí está la imagen. Vamos a encontrar la chuquia, por ejemplo, ¿no? Que viene del quechua chuquiae, ¿no? Entonces, la etimología es quechua, ¿no? Estamos justo en todo este cuadro es de quechua. Guayana, ¿no? Ahí está la Guayana, viene del quechua guayanay. Huachupixpe viene de una palabra compuesta del quechua uchu, que significa ají, más pixpi, que es rocoto, ¿no? También lo conocen como pájaro rocotero, ¿no? Ahí está el uchupixpi. El guaychao, del quechua guaychao, que está allí. El huanchaco, del quechua huanchacu. El ligli, del quechua liquiliqui. El ligüín, del quechua ligüín. Pero no hemos encontrado ninguna foto en sí del quechua, del ave ligüín, ¿sí? No he encontrado ninguna imagen, porque esta imagen que aparece en este momento en sí es el mulyoshingo, que es de una palabra compuesta también quechua, mulyu más shinku. Shinku significa pues gallinazo, ¿no? Sopilote. Y mulyu es rapado. Tenemos también el pachatuco, ¿no? Que viene de una palabra compuesta, obviamente, pacha más tucu. Encontramos allí la potocha, que también es una palabra compuesta, ¿no? Yo le había propuesto en sí esta etimología porque se asocia, ¿no? Putu significa, por ejemplo, ovalado, ¿no? Y los hablantes en Chota mencionan que el ave potocha no tiene cola, ¿no? Que es ovalada. Entonces, tiene una relación con putu, que significa ovalado, redondo. Y el cha, que significa pequeño, ¿no? Que también mencionan que es un ave pequeña, ¿no? En el trabajo de campo. Es la potocha. Tenemos la quihuela, ¿no? Del quechua kiuya. El quinde, del quechua quinti. Cabe mencionar, por ejemplo, que en Chota también se lo conoce pues como kenyo, ¿no? Que probablemente tenga que ver con la lengua cuya. No he profundizado en ese punto, pero kenyo probablemente tenga que ver con el cuye, ¿no? He analizado la palabra quinde, que viene del quechua quinti. El quinquien, que viene del quechua quingen o quinquín. Shingo, del quechua shinku. Suecha, del quechua suecha. Y torricha, del quechua turricha. Y tuco, de tucu.
¿no? Entonces encontramos 18 nombres de aves que tienen etimología en sí quechua, ¿no? Ahí están todas las aves que hemos encontrado sus imágenes. No hemos encontrado, por ejemplo, del igüí, ¿no? Que había mencionado. De la xoicha tampoco. Los hablantes comentan que es un ave nocturna, que muy casualmente se ve, ¿no? Que más adelante le vamos a ver qué significa esa ave, ¿no? Su canto tiene un significado en particular. Bien, continuamos con la afiliación de los nombres de las aves. Vamos a encontrar un grupo de nombres de aves de origen híbrido, o sea, combina quechua más castellano. Por ejemplo, la palabra china linda e indio pisgo, ¿no? Es de la china linda, viene de China más linda. China es quechua, ¿no? Significa muchacha. Entonces, es como si dijeras muchacha hermosa, ¿no? Indio pisgo combina igualmente indio, que es español o castellano, y pishku, que es quechua. Indio pisgo, ¿no? Entonces, encontramos allí al indio pisgo. Ese es el indio pisgo. Nombres de aves de filiación mochica. Como habíamos mencionado, el mochica tiene en sí un impacto no solamente pues mediante la cultura, sino también mediante el lenguaje. Encontramos la palabra chilala. Esa también es una propuesta, ¿no? Basado en fuentes etimológicas. Es de la chilala, ¿no? De chi más la, ¿no? Chi, que significa estar, y la es agua, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero qué significa estar agua, algo así? No, sucede que cuando conversamos con los hablantes, mencionan que esta ave, chilala, le gusta estar cerca o construye su nido en un árbol que está cerca en sí a un pozo de agua o pozo de barro, ¿no? Porque su nido es parecido pues a un horno rústico de pan, que dice en la imagen, ¿no? Bueno, obvio que ahí se ve solamente a medio construir, porque se parece a un horno exactamente, el nido de la chilala. Tenemos el chisco también, ¿no? Que viene del mochica chisco, y cucula, que viene del mochica cuculí, ¿no? Ahí está el chisco, y ahí tenemos la cucula, que son de origen mochica. Me refiero a los nombres, ¿no? Estamos hablando de los nombres en sí. Y hay un nombre en particular de filiación cuye. Por ejemplo, todos nosotros sabemos, ¿no? Los hablantes de castellano, sabemos que pichón es la cría o el crío de un ave, ¿no? De la paloma. Sin embargo, cuando conversamos con los hablantes mencionan que son los pichones los que hacen cierto perjuicio en sus cultivos, y haciendo alusión a las aves más pequeñas, ¿no? Y pichón viene del cuye, pichún, ¿no? Entonces, lo hemos considerado también, ¿no? Ese nombre que tiene en sí origen cuye, y es el único nombre que hemos encontrado con esa etimología, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, hasta este momento, hemos visto que el quechua es el que más sustrato tiene en nuestro castellano andino, ¿no? Tiene 18 términos en relación con las aves, mientras que de origen híbrido, que es quechua, castellano, son 2, ¿no? De mochica, 3, y de cuye solamente hay 1. No hemos encontrado otras lenguas en relación a la etimología, ¿no? El resto de nombres de otras aves son de filiación español, como por ejemplo canario, chotacabras, guardacaballos, halcón, periquito, patito, tordo, tortolita, zorsalito. Tienen en sí su origen en una lengua europea, ¿no?
La mayoría es en el latín, obviamente, ¿no? Sabemos que nuestra lengua española o castellano tiene como lengua madre latín, como por ejemplo el canario, ¿no? De latín canarius, chotacabras, de latín caprimulgus, en guardacaballos, que está allí, del germano guarda y de latín caballos, halcón, de latín falconis, periquito, del diminutivo español pero, patito, del árabe hispano pat, ahí es el patito, ajá. A esta ave lo llaman patito de río, ¿sí? Patito de río también lo llaman, o patito nada más. Viene del árabe hispano, pat. Tordo de latín turdus, ahí está el tordo. Tortolita de latín turtur y zorsalito del árabe hispano sursal. Ahí está. Hay una diferencia, ¿no? Pequeñísima entre zorzal y chuquia, que la vimos hace rato en sí, ¿no? Los hablantes mencionan que es sobre todo por el canto la diferencia. El zorzal tiene un canto más hermoso que la chuquia, ¿no? Y pertenecen a diferentes especies. Y los hablantes a uno lo dicen zorzalito y al otro lo llaman chuquia, ¿no? Ahí hay una diferencia. Vamos a encontrar nombres de aves de origen desconocido en Chota, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la chiroca. No tiene una etimología, no hemos encontrado una etimología precisa para acuñarla. No hemos encontrado. ¿No? Se llama pico grueso de vientre dorado, ¿no? Esa es la glosa. El choroco o choro, ¿no? El cucarachero ondeado, que es este de acá, ¿no? Entonces, este choroco, por ejemplo, es solamente conocido pues en Chota, ¿no? Vamos a otros lugares y probablemente no lo conozcan. Por allí de repente se abre el debate, para algunos consideren que sea un chotanismo, quizá, ¿no? Porque solamente se conoce en este lugar. Pero eso sería pues de repente dentro de las preguntas para conversarlo, ¿no? Tenemos garcita, por ejemplo, que no tiene una etimología. Ahí está la garcita. La palabra pugo, que tampoco tiene una etimología precisa, ¿no? Ahí está el pugo, que corresponde al castellano andino. La putilla, que es el mosquetero bermellón, tampoco, ahí está la putilla, tampoco pues tiene una etimología. Y la turca tampoco tiene etimología, ¿no? Entonces son de origen desconocido, todas esas aves. Entonces, todo ello es en cuanto a la etimología. Hemos analizado 39 ornitónimos, ¿no? Este análisis, si ustedes revisan la tesis, en la tesis lo van a encontrar más o menos, son 100 páginas de análisis, en el cual se combinan incluso hasta con otras denominaciones. Estamos viendo solamente un punto en particular nada más, ¿no? Pequeñito, para este conversatorio. Ahora veamos la concepción y representación de las aves en la cosmovisión andina. Habíamos visto que Chota tiene un impacto cultural pues de diferentes culturas precedentes antes de la llegada de los españoles, ¿no? Por ejemplo, hemos visto todo esto, ¿no? Vamos a regresar rápidamente. Vamos a regresar unos segundos. Allí, ¿no? Hemos visto que la cultura Pacopampa, mira, desde 1800 antes de Cristo, ¿no? Hasta la cultura inca, que tuvo pues un impacto más o menos de 30, 40 años. Otros autores consideran máximo hasta 70 años. En Cajamarca y en Chota y al nivel de todo el Toantinsuyo, ¿no? De dominio. Entonces, pero estas culturas también tenían pues su propia lengua, ¿no? Por ejemplo, la cultura chavín se le acuña, Flores lo acuñó a la cultura chavín la lengua cuye, ¿no? Los chavines hablaron cuye.
¿no? Los Wari, por ejemplo, hablaron quechua, ¿no? Bueno, los mochicas es lengua mochica, ¿no? Y esta cultura Wari, que habla el quechua, que es el proto-quechua en sí, vamos a encontrar en la cultura inca, ¿no? Que se habló con la lengua quechua. Bueno, y para otros, pues sigue las investigaciones todavía. Probablemente la cultura inca habló el aymara, ¿no? En la alta nobleza, y no fue el quechua. Todo un debate, ¿no? En ese contexto. Entonces, pero estas culturas no solamente nos dejan su bagaje cultural, sino que, perdón, no solamente nos dejan su bagaje lingüístico, sino que nos dejan un bagaje cultural, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, hasta ahora en nosotros subsiste eh, esta cuestión imaginaria del canto de las aves, de que algunas de ellas significa pues el fluir de la tierra al más allá, ¿no? Existe. Vamos a ver ello en este momento, ¿no? ¿Qué cuestiones culturales encontramos en sí en los castellano hablantes? En torno a las aves nada más, solamente en torno a las aves. Veamos ese punto entonces. Vamos a pasar. Bien, entonces concepción y representación de las aves en la cosmovisión andina. Ahí tenemos un cuadrito. En primer lugar, cuando conversamos con los hablantes, ellos distinguen a las aves en dos grandes grupos, como aves negativas y aves positivas. Las aves negativas son aquellas que hacen perjuicio en sus cultivos, ¿no? Y también auguran cierta desgracia o algo negativo en su vida cotidiana, mientras que las aves positivas auguran algo positivo o no hacen perjuicio y se alimentan pues de otros frutos y por ello son positivas, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tienen los hablantes en torno a las aves, ¿no? Pero estas aves también tienden a representar simbólicamente dentro de la cosmovisión de los hablantes, como por ejemplo, hay un grupo de aves que representan la llegada de la lluvia, como la cargacha, ¿no? El canto de la cargacha representa la llegada de la lluvia, el canto de la chuquia también representa la llegada de la lluvia, la garcita también, sobre todo cuando migra, ¿no? La migración de la garcita representa la llegada de la lluvia. La guayana también representa la llegada de la lluvia. Cuando estas llegan a un cierto lugar en bandadas, representa la llegada de la lluvia. El igli, la quigüela, también representan la llegada de la lluvia. Pero hay un ave muy en particular que mencioné hace un rato que construía su nido a modo de un horno rústico de pan, ¿no? Que es la chilala. Para muchos hablantes, esta ave representa la laboriosidad, el trabajo, ¿no? Por esa delicadeza de hacer su nido. Encontramos otras aves que tienen que ver con la prevención del peligro, como la chilala y el igli. Estas en sí previenen cierto peligro, como por ejemplo el canto de la chilala indica que de repente el zorro se va a comer las gallinas, ¿no? Bueno, hoy en día pues ya no hay zorros, ¿no? Sino los hablantes nos cuentan en torno a su experiencia de muchos años vividos, ¿no? Y hoy en día pues ya no encontramos algunas especies. Por ejemplo, la chiroca, el indio pishgo, el guachupishpe significa plaga para el cultivo. Porque la chiroca se come el maíz, ¿no? El indio pishgo también. Y el guachupillo se come por los rocotos, ¿no? Por eso se llama el pájaro rocotero. El choroco
tiene que ver con una idealización que su canto, bastante bullicioso, de un conjunto de esas aves cerca de una casa, es la confrontación entre las personas, que puede ser dentro de esa misma casa o también podría ser entre vecinos. Entonces, el canto de esta ave representa la confrontación entre las personas. Y el Iwin representa la pereza de las personas. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que representa la pereza de las personas el Iwin? Esta ave es calificada como perezosa porque en época de invierno, ¿no? Cuando hace mucho frío, este Liwin canta todos los días desesperadamente, porque siente frío, porque en parte de sus piernas no tiene pluma, ¿no? Y, y algunos hablantes mencionan que el Liwin en su canto menciona que mañana va a tejer su poncho, va a hacer su puyo, pero sucede que al día siguiente, cuando empieza el día y en el transcurso está soleando, entonces se recuesta en una piedra y no le interesa en sí, pues, hacer su nido, ¿no? Es un ave que no construye nunca su nido. Pues es un ave que representa la pereza de las personas en sí. Es un ave ociosa. El guaychao y el shingo representan el infortunio en el futuro. ¿No? Representa un infortunio. El quinde, ¿no? Representa la visita de un familiar o pariente. Voy a mover el cuadro un poquito, así se ha desconfigurado. El quinde representa la visita, como mencioné. Y hay un grupo de aves. No se visualiza muy bien. A ver, vamos a... allí. Bien. Hay un grupo de aves que es en sí el pachatuco, la potocha, el pugo, el shingo, la suecha, el tuco, que representan la muerte de una persona, ¿no? Y por ejemplo, la muerte de una persona en relación con las aves lo vamos a encontrar desde la cultura pacopampa, ¿no? Las aves representan el mundo de arriba. Entonces, el canto de un ave representa en sí el fluir del cuerpo del aquí, de la vida terrestre al más allá, o de la vida terrenal al más allá, ¿no? Y eso es en torno a la cosmovisión. Dicho ello, vamos a ver algunas conclusiones a las que se ha llegado. La primera es que los nombres de la bifauna de Chota evidencia una afiliación de la lengua quechua, mochica y cuye. Asimismo, se ha determinado que un grupo de estos nombres son de procedencia castellana y otros son de origen desconocido. Y la segunda conclusión a la que se ha llegado es que partiendo del conocimiento cultural de los entrevistados, la bifauna en Chota es concebida como positivas y negativas. Asimismo, muchas de estas aves tienen una representación simbólica en la cosmovisión de los hablantes de Chota, ¿no? Eso es en torno entonces a este coloquio, ¿no? En torno a las aves. Ahora pasaríamos de repente a las preguntas, ¿no? Doy pase al moderador. Muchísimas gracias, amigo Wilmer Burga. Una exposición sobre un tema apasionante que creo que todos como niños, todos los chotanos como niños, siempre, digamos, hemos llegado a un conocimiento diverso, digamos, de las avecitas, con diferentes nombres, ¿no? Y también, digamos, con diferentes, ¿qué podríamos decir? A veces interpretaciones, como mi abuela, por ejemplo, cuando estaba cansada decía, tírate pierna yiwin, ¿no? Yo nunca supe qué cosa era el yiwin, y bueno, averiguando ya me dice que es que ese es un pájaro perezoso. No sé si es verdad, pero alguien me decía
que es la única ave que lo que hace es poner sus huevos en el nido de otra persona, de otro pájaro, para que el otro pájaro sea el que ove los huevos, ¿no? Entonces es un pájaro ocioso que encarga los huevos, los huevos, digamos, a otro nido, ¿no? No sé, ¿es verdad eso? Bueno, en sí, ese punto no lo he determinado exactamente, pero es probable, ¿no? Por ejemplo, la chilala deja siempre su nido, o sea, construye un nido solamente para que ponga sus huevos, tiene sus crías una vez y abandona ese nido. Entonces, ese nido es aprovechado por otras aves. Probablemente el ligüín sea una de esas aves que aproveche esos nidos, ¿no? O de otras aves, porque en sí es un ave que nunca construye su nido para poder protegerse. A pesar, digamos, de que el nido de la chilala es hecho de barro, ¿no? Y es muy consistente, ¿no? Exacto. Pero tengo una curiosidad, ¿no? Como es una charla, una conversación, tengo una curiosidad. Quiere decir que cuando tiene, digamos, otro momento de poner huevos, de tener crías, ¿hace otro nido también? Claro, sí, solamente construye el nido una sola vez, ¿no? Construye una vez y ahí pone sus huevos, tiene sus críos y para la próxima igualmente vuelve a construir otro nido, ¿no? Vuelve a construir el nido y vuelve a poner huevos y tiene sus críos ahí nuevamente. Eso hace la chilala siempre en cada proceso. Muy interesante. Vamos a ver si nos están enviando preguntas. A ver, no veo todavía acá por alguna pregunta, pero el otro día vi justamente, no sé, en alguna revista, en algún sitio, los guacharos, que no es un ave nocturna, creo, ¿no? Guacharos. Los guacharos creo que existen en unas cuevas, en las cuevas de Ushcupilco, creo me parece, y que como las cuevas son oscuras, entonces solamente viven prácticamente oscuras y saldrán en la noche, me imagino, ¿no? Pero cuando los muchachos de San Juan una vez hicieron una excursión a las grutas de Ushcupilco, hablaban ellos de los guacharos. Yo nunca he visto un guacharo, ¿no? A decir verdad, tampoco no he encontrado los guacharos ni recogido en ninguna de las fuentes que mencioné en la parte preliminar, ¿no? Que sirvió como base, y tampoco lo he encontrado en el estudio de campo, ¿no? De repente en otros distritos, ¿no? De la provincia de Chota, ¿no? O de repente en alguna frontera con algún otro... Hay unas grutas, las grutas de Ushcupilco, que no sé exactamente dónde quedan, porque no, como digo, fue la excursión de unos estudiantes de una promoción de San Juan que hizo allá, y cuando regresaron hablaban de los guacharos, ¿no? Pero no, yo mismo no he conocido. Claro, no lo he encontrado en sí Sería interesante, digamos, para ir completando su estudio, que es muy interesante, muy bonito. Sería bueno indagarlo con más profundidad para poder en sí, como dice usted, profundizar aún más, ¿no? Porque el mundo de las aves son bastantes, ¿no? Claro. Yo solamente me he centrado en un grupo nada más, que es bastante minúsculo, yo diría, ¿no? Son 39 ornitónimos. Y bueno, en sí hay muchos más, ¿no? Hay muchos más nombres. Y los nombres también son muy diversos, ¿no? Claro, por ejemplo, diversas variaciones, ¿no? Claro, por ejemplo, la chuquia, algunos hablantes también dicen, no solamente se llama chuquia, se llama chuquiaj, ¿no? Entonces, y este nombre chuquiaj tiene que ver con el quechua también, ¿no? Pero con la variedad de ferroñaje, ¿no? Ya. Entonces, hay varios nombres para un solo ave, ¿no? Igual, por ejemplo, que el quinde, ¿no? El claro. Quinde, que algunos de niños le llamábamos el kenjo, ¿no? Y una vez
conversando con un colega de la universidad que es especialista en quechua. Me dicen que en quechua le dicen kenchi, kenchi. Entonces yo digo, entonces de kenchi ya nosotros habremos derivado lo de kenjo, ¿no? Y en otra forma un poco más castellanizado, quinde, ¿no? Pero Exactamente. es colibrí, picaflor, que ya digamos más castellano, ¿no? Claro, ya en castellano es colibrí, picaflor, y quinde es el quechua quinti, pero kenjo, como mencioné, probablemente pues tenga que ver con el cuye, ¿no? Andrade Ciudad tiene un estudio bien bonito del cuye, acerca de un sufijo, por ejemplo, el sufijo es sho, ¿no? Tiene que ver con shua, más o menos, con ese sonido del inglés, ¿no? Por ejemplo, ajasho, ¿no? Entonces, kenjo probablemente tenga por ahí una relación con el cuy, así como, por ejemplo, munjo, que nosotros consideramos que es del quechua, pero es cuye, ¿no? Munjo es cuye. Ya las investigaciones cada día siguen avanzando, ¿no? Se abre un gran debate. Me decía una vez un colega y profesor a su vez, los mismos lingüistas a veces hemos hecho el problema, ¿no? Porque hemos colocado una variedad de información ante estos nombres que existen, ¿no? Ajá. Nos ha llegado una pregunta del señor Moisés Burga. Pregunta lo siguiente. ¿Todas las aves son propias de Chota o algunas emigraron? O será inmigraron, ¿no? ¿Puede repetir la pregunta? La pregunta dice así. ¿Todas las aves son propias de Chota o algunas emigraron? Ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, la garcita es un ave que migra en sí, ¿no? Todas no son propias de Chota. El chisco también es un ave que migra, ¿no? De la costa hacia la sierra. Igualmente la garcita también migra, ¿no? Pero en su mayoría son aves propias en sí de Chota. Y una pregunta mía. ¿Hay algunas aves, por ejemplo, como lo que sucede normalmente con las estaciones, que cuando se presenta la estación de invierno en una zona, vienen hasta en bandadas, digamos, un conjunto de aves y luego vuelven a su hábitat, ¿no? Entonces, como que pasan una estación en un lugar, vienen para la otra estación al otro y así están de un lugar a otro. ¿Hay algún tipo de esta ave por Chota? La misma que es la garcita, la guayana también, que migra en época de lluvia, ¿no? La quigüela también, que migra desde la parte alta hacia las partes bajas, ¿no? Últimamente, pues, por necesidad de alimentación, ¿no? No solamente es por una cuestión de la estación, pero sí encontramos aves que migran por estaciones también, ¿no? Y por necesidad de alimentación. Dígame, la guayana es lo que viene a ser la golondrina, ¿no? Exactamente, sí. Y había una que de niños le llamábamos la Santa Rosita. ¿Es lo mismo? Creo que la Santa Rosita era amarilla, me parece. Ya. Allí, por ejemplo, yo le he considerado la chiroca y la guayana, ¿cierto? Claro. Para diferenciar. Bueno, hay una investigación de Martínez Compañón, ¿no? En el cual lo recogen, por ejemplo, como Santa Rosita, lo menciona Santa Rosita a la chiroca, ¿no? Es que es de color amarilla, ¿no? Y los hablantes en Chota, por ejemplo, mencionan también que esa ave es la Santa Rosita, esa chiroca que es de color amarilla. Ajá. Y la guayana, que es la golondrina, también algunas comunidades lo llaman Santa Rosita, ¿no? Entonces, es difícil decidirnos al 100%, ¿no? ¿Cuál de las dos es Santa Rosita? ¿no? Y he visto que en el centro o en el sur de Lima, por ejemplo, en Ica, no me equivoco, lo llaman a la Guayana Santa Rosita, ¿no? Ajá. He visto en un estudio también de hecho, en el quechua de la Unión, que se lo conoce a la Guayana como Santa Rosita también, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño dilema, ¿no?
cuál es cuál, pero los hablantes son los que tienen, pues diríamos, la mayor razón, ¿no? Bueno, cada uno en su contexto, ¿no? Cada uno en su contexto. Parece que también está entre nosotros un amante de la naturaleza, de las aves, de las plantas, el montaña Manuel Roncal. Si está por allí, quisiera tal vez decirnos algunas palabritas al respecto. Manuel. Manuel Roncal. Vamos a ver si nos responde. Bueno, tal vez ya se haga presente. Sí, justo por ejemplo. Hay una avecita mientras uno se hace presente Manuel Roncal, una avecilla, no tal vez por la brevedad. Sí, pero antes. Sí. César, disculpe, hay un micrófono que está encendido, creo que es de Narciso Fernández. Sí, si me permite una pequeña intervención. A ver, Nacho, adelante. Gracias, muy buenas noches, gracias. Buenas. Bueno, siempre estoy presente en las actividades de los miércoles y hoy me alegra muchísimo que hablen de las aves, ¿no? que pueblan nuestra provincia de Chota. Siempre he sentido curiosidad porque parte de mis abuelos maternos son de Pingobamba, de la orilla del río Doñana, y siempre cuando yo iba a visitarlos, en el río Doñana estaban las famosas chilalas, ¿no? Que hacían sus nidos así como la casa de barro, ¿no? La casa de adobe, algo así, ¿no? Pero lo hacían de barro, lo hacían bien muy bonitas, unos lugares para que vivan las chilalas. Pero de pronto venían unos pajarillos muy vivos ellos, que se llamaban los gorriones, y les quitaban sus lugares de vivencia, ¿no? ¿A qué se debe esos hechos? ¿Y por qué no se reconoce la chilala como algo propio del lugar o no son del lugar las chilalas? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en torno a que otras aves quitan los nidos a las chilalas, como mencioné en un inicio, las chilalas en sí hacen su nido cada vez que ellos quieren en sí empollar sus huevos, ¿cierto? Incuban los huevos, tienen sus chilalas, ¿no? Sus críos, y nuevamente vuelven a construir. No es tanto como que los quitaran sus nidos, ¿no? Abandonan sus nidos porque esa es su naturaleza de esas aves, ¿no? Construir una vez por... una vez que... o una vez para cada vez que quieren tener algo sus críos, ¿no? Algo así. Disculpen la redundancia. Y en torno al otro punto, no sé si puede repetirlo, por favor. Sí, decía que si las chilalas son oriundas de la zona de la provincia de Chota o son migrantes. Ya, excelente. En torno a las chilalas, si son oriundas de Chota o son migrantes, probablemente migren en sí de la costa, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta porque el estudio que he hecho no es un estudio de carácter biológico, sino de carácter lingüístico, sobre todo. Pero de repente migre, ¿no? De la costa, pero en Chota hay abundancia de chilalas, ¿no? Probablemente sea también propia de Chota. Y como mencioné, pues tiene una etimología mochica, ¿no? Porque la cultura mochica pues tiene cierto impacto cultural y lingüístico en nuestra provincia de Chota. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Moisés Burga. Dice así: ¿alguna ave de las que menciona que haya sido representada en la iconografía andina, cerámico, templo? No sé, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Repito la pregunta. Sí. ¿Algún ave de las que menciona que haya sido representada en la iconografía andina, cerámico, templo? Veo tal cual, ¿no? Bueno, no he encontrado ninguna ave específicamente,
pero si nos remontamos, por ejemplo, a ver algunos estudios arqueológicos sobre todo, lo vamos a encontrar en Chuyabamba, en las Chulpas. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, el hombre en cuclillas y un ave que está como succionándole el seso, ¿no? Que los primeros estudios mencionaban pues que en sí el ave succiona el seso de la persona, ¿no? Sin embargo, los estudios más recientes han dado un giro y no es que el ave esté succionando el seso de la persona, sino que es una representación simbólica que significa el fluir del cuerpo al más allá, ¿no? Entonces, porque en sí el ave representa el mundo de arriba, ¿no? El jaguar representa el mundo de aquí y la serpiente representa el mundo de abajo, según la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, no he encontrado ninguna ave específicamente, pero sí encontramos, como mencioné, en la iconografía de las chulpas de Chuyabamba, ¿no? Donde está el cerro Condorcada. Tenemos acá una pregunta, una propuesta inclusive muy interesante de parte de nuestro montaña Joselito. Dice lo siguiente: teniendo en cuenta esta afiliación lingüística de las aves de Chota, estaremos en la capacidad de definir entre los entendidos, en mayúsculas dice, un ave representativa de Chota, similar al gallito de las rocas que representa al ave nacional de nuestro país. Muy interesante pregunta, ¿no? Determinar el ave que represente exactamente más o menos a la cultura chotana, tendría que ser pues un estudio más complejo, más profundo, en diferentes dimensiones, ¿no? De repente en antropología, o determinar, por ejemplo, lo que decía hace un momento uno de los que intervinieron, qué ave encontramos en las iconografías de las chulpas en Chota, ¿no? Si logramos determinar eso, por ejemplo, podríamos ya estar más o menos yéndonos en una dirección más precisa de saber cuál ave podría ser la que represente en Chota, ¿no? No lo podría decir en este momento cuál podría ser, pero... Claro. Hay algunos pueblos que sí tienen su ave representativa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajé a Amazonas, llegué por ahí a un pueblito que se llama Chirimoto, y en Chirimoto su ave representativa la representan en diferentes formas, es el quinde, pues el colibrí, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro sería cuestión de pensar, esa es muy buena pregunta, por eso decía, ¿no? Porque si el gallito de las rocas es el ave nacional y si el ave chotana, ¿cuál podría ser? Creo que queda en el aire para ver, por consenso, de repente pensamos en alguna, ¿no? Claro, como decías, de repente si logramos determinar en la iconografía sería excelente, ¿no? Los estudios arqueológicos por ahí nos pueden ayudar incluso más. Hasta el momento se sabe, por ejemplo, pues que el ave está en la cultura Pacopampa y la cultura chetilla, perdón, la cultura chavín hereda también el ave, ¿no? Entonces, pero no sabemos qué ave es específicamente. Sería genial de repente ir determinando por allí, conversando para ver cuáles son las aves más representativas y determinar en una específicamente que represente a Chota. Gracias. Está entre nosotros, nos comunican que está entre nosotros una persona muy distinguida, el doctor Manuel Ñique, que es directivo de la UNACH. Tal vez le merezca nuestra reunión algún comentario, si nos pudiera dar ese honor. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, muy interesante la exposición, muy ilustrativo. En realidad, me ha abierto un nuevo horizonte en el estudio en la biología. Yo soy biólogo de profesión, he escuchado conferencias de las aves, nombres científicos, nombres vulgares, características morfológicas, pero no había escuchado una exposición tan completa, explicando los nombres locales de estas especies, ¿no? Me parece que es un buen aporte de nuestro expositor. Yo me animo en animarle a decirle que esta información hay que publicarlo.
Internet, un blog, un documento que esté a la mano de todas las personas que quisieran enterarse de esta información tan importante. En una página web se puede publicar, porque esta conferencia que asisten muchas personas, pero creo que habría más personas si consultaran a través de Internet temas de este tipo, ¿no? Pero en realidad el señor Wilmer está haciendo un gran aporte científico que complementa con los trabajos que hacen los biólogos. No conozco su profesión de Wilmer, pero muy bien la exposición, le felicito y también felicito a los organizadores de este certamen que siempre nos traen novedades, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los amigos de Chota. Gracias, don Muchas Ñique. gracias. Gracias, doctor. Volviendo un Bien. poquito a las aves, una curiosidad, no lo oí mencionar, pero conozco una avecita pequeñita, creo que la más roja que he visto, que le llamamos putilla. Creo que sí lo mencionó, ¿no? Lo ha mencionado. Sí, así es. Bueno, en torno a lo que comentaba el doctor Manuel Alfredo Ñique, este estudio está publicado ya como tesis y también los resultados están publicados como artículo. Voy a compartir en el chat del Meet, ¿no? La tesis en la cual la pueden revisar, son más de 170 páginas, ¿no? Y con todos los anexos, todos los complementos son 206 páginas. Y también voy a compartirles el artículo, ¿no? El artículo publicado en la revista Tesis de San Marcos. También está allí, ambos enlaces, ¿no? Obviamente que este proyecto todavía no está finiquitado en relación a otra publicación, ¿no? Todavía estoy pensando y reevaluando en sí todo el contenido para publicar un libro. Pero ya está la tesis publicada, el artículo también está publicado, está en internet, ¿no? Y el libro todavía está en proyecto, ¿no? Todavía no se realiza. Bueno, en torno a lo que mencionaba acerca de la putilla, también la hemos mencionado y es un nombre que no tiene una etimología, ¿no? No tiene una etimología específica, es un nombre desconocido. Así como el choro o choroco, ¿no? Que decía, por ejemplo, algunos podrían pensar que es un chotanismo, ¿no? Que también es debatible, pues cajamarquinismo, chotanismo, cutervinismo, es debatible, ¿no? Por ejemplo, Serrón Palomino, ¿no? Un lingüista peruano, prefiere hablar mejor de indigenismos, ¿no? Más allá de hablar de un poco muy regional, ¿no? Bien, si me permite otra preguntita. Quisiera, sí, a ver, el profesor Narciso Fernández. Gracias. En verdad que es un tema sumamente importante porque la fauna y la flora, pues en nuestro Perú, a raíz de este problema ambiental, siempre estamos preocupados porque cada vez se pierden montañas, se pierden aves, se desaparecen. Particularmente tengo referencia de un ave muy característica, creo que es del lugar, me parece, a ver si me puede sacar de la duda, que le llaman el huachupispe. El huachupispe es una ave muy, muy hermosa y siempre quiere estar tras de nosotros, nos persigue por ahí, ¿no? Y de repente esta u otra ave quizás está en extinción. Quisiera que nos hable al respecto. Gracias. Bien, entonces el huachupishpe, ¿no? O también conocido como uchupishpe, que es una palabra compuesta de uchu, que es ají o rocoto, más pishpe, que es pájaro, ¿no? O también conocido como pájaro rocotero. Es un ave un poco escasa, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en un inicio, incluso yo mismo fotografiar a todas las aves para el trabajo de investigación. Al final era un reto que me demandaba de más tiempo y no lo hice, ¿no? Y he tomado pues imágenes de otras fuentes, ¿no? Como de un estudio del profesor Roncal, ¿no? He tomado varias imágenes de sus trabajos que recoge flora y fauna, ¿no? Y también de ecorregistros que recoge
aves a nivel latinoamericano. He sacado muchas imágenes de allí, ¿no? Pero sí es un ave que está en extinción, ¿no? Yo no lo he visto en Chota específicamente, pero en Cajamarca, por ejemplo, uno de mis amigos que es quechua hablante me mencionaba que sí, lo ha visto pues en algunas áreas casualmente, ¿no? Pero es un ave que sí está en extinción en sí. Gracias. Y haciendo referencia justamente como esto es la filiación lingüística, resulta que en nuestra región, cuando hablo de, digamos, en nuestra región, hablo de Chota como región, porque Chota era una provincia muy grande, ¿no? Que incluía, pues, Cutervo, Hualgayoc, Santa Cruz. Entonces, en nuestra región tenemos inclusive fonemas que no existen en el castellano general. Justamente la palabra pishgo, que nosotros, pishgo para nosotros es pájaro, ¿no sé? ¿Verdad? Y el tercer sonido de pishgo, la no existe en castellano general. Inclusive para nosotros es difícil escribirlo porque lo escribimos con SH, ¿no? Y si lo escribimos con CH no es lo mismo pishgo ni pichigo, ¿no? Entonces la palabra pishgo, igual que cuando decimos que algo está posgo, ¿no? Entonces la y hay varias palabras, podemos escoger varias palabras y bueno, es un aspecto lingüístico de nuestra zona que pues escapa un poco al castellano general. Como esto siempre, digamos, queremos nosotros hacerlo como una pequeña tertulia, yo quisiera que algunos de los asistentes pudieran intervenir y decir algún comentario pequeñito, inclusive si les gustó o no les gustó, si es interesante, lo que quisieran. A ver, de repente María José, que está por allí, Miriam Ayala, Matilde Vázquez, unas cuantas palabritas, a ver. Porque no encuentro, no tenemos más preguntas, por lo menos en nuestro WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, Disculpe. María José está pidiendo la palabra. Gracias, María José. Tan buenas noches. Bueno, sé que hay distintos tipos de aves que son oriundas y otras que tuvieron que emigrar, ya sea por muchas razones, que sí al menos cuando yo estaba allá en Chota, recuerdo que hubo un tiempo donde llegaron un montón de aves cuando empezó el terremoto de Ica y llegaron hasta nuevas aves que ni siquiera habían. Pero lo que más quiero enfocarme es cómo es la lingüística entre ellas para poder comunicarse de especie a especie cuando están frente a algo novedoso para que puedan migrar o irse a un lugar específico para protegerse entre varias especies. Muy interesante pregunta, ¿no? Es muy interesante porque últimamente en el campo de la lingüística ya no se habla solamente del lenguaje humano, ¿no? Sino se habla ya de lenguaje, por ejemplo, computacional, que es el lenguaje de las máquinas, o el lenguaje de los animales también. E incluso los lingüistas han llegado a demostrar dentro de la biolingüística que el lenguaje en sí de los animales, como en el caso de las aves, su canto es el más sofisticado todavía, ¿no? Y obviamente estas aves, así como el ser humano, cuando se encuentra en un espacio diferente, por ejemplo, al de su lengua, por necesidad aprende, ¿no? La lengua, la lengua que habla en el lugar donde se encuentra. Y hace el esfuerzo por comunicarse. Lo mismo sucede con las aves cuando están pues en otro contexto, igualmente aprenden los graznidos de las otras aves y se comunican igualmente. Incluso llegan hasta parearse y de ahí viene pues las diferentes especies que podríamos tener, ¿no? Entonces, eso sería a modo de respuesta a lo que había comentado María José. Una pregunta particular
que yo no he vuelto a escuchar, digamos, de una ave que antiguamente estaba. Chota antiguamente pues era prácticamente una ciudad muy pequeñita y después de a unas 3 o 4 cuadras de la plaza, como quien va al Coso Taurino, ahí había una sequía donde había muchas chitas. Era como un pequeño bosquecito de chitas y en repetidas veces me dijeron que allí había gallavetas. No he vuelto a escuchar de las gallavetas. ¿Usted sabe algo? Bueno, las galleretas, ¿no? Hay, diríamos, de dos tamaños más o menos. Unas que son grandes, a modo de gallinas, ¿no? Y hay otras galletas pequeñas que están en las lagunas, ¿no? En las lagunas donde hay totora. Entonces, todavía hay, ¿no? Galletas, pero no la hemos considerado, por ejemplo, en el estudio, ¿no? Que sería bueno reconsiderar, ¿no? Para una publicación más adelante. Otra preguntita, si fuera posible. ¿Alguna otra pregunta del profesor Narciso Fernández? Sí, gracias. Me llama la atención mucho también el tema de la perdiz. La perdiz tiene alguna referencia, aparte de la que conocemos, ¿no?, en forma genérica, pero particularmente costumbres, cosas que se han vivido allá en Chota. Ya, a ver, la perdiz es la potocha en sí, ¿no? Y vive sobre todo en la parte alta de la provincia. Uno de los entrevistados me comentaba que esta ave, ¿no? La perdiz, que es la potocha, como mencioné, un segundo para poder ubicarla, representa, por ejemplo, la muerte de una persona, ¿no? Pero ¿cómo así que representa la muerte de una persona? Me decía que el ave el ave no migra fácilmente hacia la casa de una persona, pero cuando alguien va a morir, esta ave de casualidad migra a esa casa o da un vuelo que llega hasta esa casa, ¿no? Y de esa forma el ave pues se ha constituido como una representación de muerte, ¿no? En esa zona, en ese espacio. A modo de conversación, eso podríamos asociarlo a este mito o leyenda, como le podemos llamar, de la famosa Cuda. La Cuda es algo místico, ¿no?, que siempre dice aparece por los caminos solitaria y te persigue, sobre todo a los hombres solteros, etcétera, etcétera. Toda una historia al respecto y según dice que alguien que lo vio, que es un ave que tiene una pata de ave y una pata de persona. Bueno, es lo místico, digamos. ¿Algo sabe al respecto? Bueno, en torno a la Cuda, en sí es lo que usted manifiesta, ¿no? Tiene en sí una pata de gallina, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años atrás, tengo familia en la provincia de Santa Cruz y con mi padre fuimos caminando desde Chotas a Santa Cruz. Y siempre se tejen estas historias, ¿no?, de los mayores, que la Cuda pues te puede hasta enloquecer, ¿no? Si tú encuentras una Cuda, puede ser que termines pues en muy malas situaciones o condiciones. Y al final, por ejemplo, hay un pájaro también llamado Cuda en Santa Cruz y hace el canto así como la palabra, ¿no? Cuda. Y es un pájaro, ¿no? La Cuda, pero también obviamente existe la historia, esta narrativa que se ha tejido en nuestra cosmovisión de modo de un personaje, ¿no?, que nos aparece, de un mal espíritu que nos aparece, que tiene una pata de gallina, ¿no? Eso es cierto. Y ¿llegó a mencionar al cernícalo? No, porque no lo hemos encontrado en ninguna de las fuentes, por ejemplo, en Chota, no hemos encontrado ninguna fuente del cernícalo. Es más propio de la costa, si no me equivoco. De la costa, ¿no? Sí. Bien, está con nosotros muy calladito nuestro promotor cultural, Milton Antesana.
él tiene mucho contacto también con la naturaleza, ahora que ya está ¿cómo se llama su lugar? Simíndalo. ¿Puede decirnos algunas palabritas, mi querido Milton? Buenas noches. Bueno, yo estoy con señal un poco débil, por eso no puedo prender mi cámara. La verdad me perdí la parte de la exposición de Wilmer, que por los comentarios y la tertulia que se está desarrollando ha sido muy bonita. Sí, pues no es. Actualmente estoy en una campiña, ¿no? De Chuyabamba, un poco bajo el Condorcaga, próximo, ¿no? Al Puente Rojo, que tiene ese nombre tan original, ¿no? De Simíndalo, que me gustaría saber qué significa, no todavía lo sé. Y allí sí, pues, por temporadas uno como que va observando y ha ido fotografiando también algunas aves, ¿no? Por ejemplo, a los famosos huanchacos, ¿no? Que son tan vistosos y tan bonitos. Y justo una de las imágenes aparece pues, en nuestro afiche, ¿no? También, de hecho, las putillas o petirrojos siempre nos visitan, las guayanas. Hay los choros también, ¿no? No soy muy especialista en realidad en las aves y por ahí de vez en cuando pues siempre vemos, ¿no? Ya que hablamos del Condorcaga también y se ha mencionado, ¿no? Esa iconografía en la chulpa de Churucancha, de los dos, de pronto pueden ser dos cóndores, no sé, que están, bueno, ya lo explicó, ¿no? En ese traspaso, digamos, del mundo terreno al mundo superior, que nos ha comentado tan bonito. Pero, y hablando de esto, por ejemplo, ¿no? Ya que está de moda la ruta del Cóndor acá en Chota, que es una ruta que nosotros como montaña, pues lo visitamos hace ya bastante tiempo y ahora se está desarrollando ya más turísticamente, ¿no? Y se hacía referencia, ¿no? A que cómo nosotros llamamos Ruta del Cóndor, si no hay en realidad cóndores ahora, ¿no? Entonces la pregunta para Wilmar por allí, y que de repente nosotros también, no sé, la decíamos, era, de pronto el cóndor perdió sus condiciones de hábitat, y porque está, ¿no? En la iconografía, está en el nombre del Cerro Condorcaga, ya no está físicamente, pero está bueno, ¿por qué es que se fue de pronto el cóndor de esta tierra, ¿no? Al respecto, una suposición es que la palabra Condorcaga, que viene a decir Kuntur Caja, ¿no? Quiere decir roca del cóndor, ¿no? Que la palabra cóndor, Kuntur, en quechua signifique, digamos, no precisamente el cóndor, sino en sentido más genérico, que puede ser, digamos, aves de rapiña, ¿no? Y de repente, pues, era el lugar donde había aves de rapiña más pequeñas que el cóndor, ¿no? Aunque el cóndor no es ave de rapiña, ¿no? Bueno, había, aparte, digamos, de esto, hay una pregunta de nuestro querido amigo Percy Díaz Sánchez. Dice lo siguiente: considerando el canto de las aves, ¿qué especie de chota tiene varios cantos? Quiere saber si alguna ave habla varios idiomas. Bueno, no he distinguido en sí, ¿no? Los diferentes cantos de un ave, ¿no? Porque no me he centrado exactamente a distinguir los diferentes cantos, pero sí me he percatado, por ejemplo, en las grabaciones que hice, porque también he grabado el canto de las aves, ¿no? Hay un ave que en la parte alta tiene su canto un poco variado, y en la parte baja de Chota, por ejemplo, diríamos en Cuyumalca, ¿no? La parte un poco más alta, canta un poco diferente, y en la parte baja canta un poco diferente, ¿no? Y lo consultaba pues a un amigo de agronomía, ¿no? De la Universidad de Cajamarca. Le digo: oye, amigo, me están traumatizando estas aves, ¿no?
Y me dice, no te preocupes, no céntrate en lo que estás haciendo, pero el canto déjalo de un lado porque este canto se da por una cuestión de la variedad geográfica, ¿no? Y probablemente sea ello, ¿no? Eso fue lo que me comentó, pero no me he centrado específicamente en torno pues al canto, ¿no? De las aves. No he visto su variedad de cantos. Nos informa nuestro amigo Percy Díaz Sánchez. Dice un comentario para hacerles conocer que sí hay cernícalos en Chota, sobre todo en Colpa Huacariz. Le decimos Pachatuquito. Es el comentario de Percy Díaz Sánchez. El pachatuco, ¿no? El cual yo he recogido como pachatuco, ¿no? Conocido como cernícalo en sí. Probablemente sea la misma especie, ¿no? Porque en sí, si hablamos, por ejemplo, de las lechuzas, hablamos de los búhos, hay más de 200 variedades, ¿no? Hay más de 200 variedades. Y es probable que existan, ¿no? Yo mencioné hace rato que no existía, que es más probable que se dé en la costa, porque yo he visto, por ejemplo, en Lima, en la parte de Villa María del Triunfo, una vez fui a visitar a un familiar y ahí se había, ¿no? Cernícalos. Pero en Chota, de repente otra variedad, ¿no? Del pachatuco, ¿no? El pachatuco es más pequeño, que lo he recogido el nombre común, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Más, ¿me permite? Sí, una intervención más del profesor Narciso Fernández. Disculpe que no soy entendido, pero la práctica y la experiencia un poco nos llama la atención a las cosas tan importantes como es el tema de las aves. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo es esa historia de que las aves oriundas de Chota, de Cutervo, es el huacharo? ¿Conoce algo al respecto? Y otra preguntita muy interesante sería para todos. ¿De qué forma podríamos trabajar para que no se extingan estas aves tan naturales de nuestro lugar? Muchas gracias. No he encontrado el ave huacharo, o de repente el guaychao, ¿no? No lo he encontrado el guaychao. De repente, guaychao. Sí, puede ser el guaychao. No, debe ser el guaychao probablemente, ¿no? Que viene del quechua un guaychao, ¿no? Que en sí su canto pues tiene una cierta particularidad también, ¿no? Del guaychao, ¿no? El guaychao pues significa pues un infortunio en el futuro, ¿no? Si te canta el guaychao en el camino te va a ir mal, ¿no? Es lo que la gente comenta al respecto. Y eso es lo que debe ser entonces el guacharo de que hablábamos que está en las grutas de Uxcupishgo. O de repente esa ave también, ¿no? Probablemente. Según nos narraron, era una ave que vivía en las grutas, porque parece que es ave nocturna, ¿no? Entonces vuela adentro en las grutas porque es oscuro, ¿no? Pero me imagino que en las noches deben salir de las grutas para ir a cazar, buscar su alimento, ¿no? Y le llaman guacharos. Yo nunca he visto nada, solamente lo conozco por la referencia de los estudiantes que hicieron la marcha de campaña a las grutas de Uxcupishgo. Un aporte. ¿Me permite, señor César? Adelante. Sí, doctor Rique, adelante, por favor. Creo que está refiriendo a los guacharos, que son las especies que viven en las cuevas. Le dicen lechuzas también. He visto en varios lugares en la selva que viven estas avecitas en el día, están dentro de las cuevas y la noche salen por sus alimentos, ¿no? Más que todo se alimentan de palmeras. En la Tingo María inclusive se ha encontrado que comen fruto de la coca, pero es una ave nocturna, parecida a las ¿cómo se llama?
Bueno, son unas aves gordas, con bastante pluma. Steatornis caripensis es el nombre científico. Seguramente que sus alumnos fueron a esas cuevas y vieron esas aves, ¿no? Le dicen guacharos. Gracias. Muchas gracias, don Gracias, Manuel. doctor. Invito también, está en sala a don Manuel Roberto Roncal Rabanal, también es conocedor sobre el tema, quizás un punto de vista sobre esta tertulia. Don Manuel. Hola, hola. Sí, don Manuel, quizás un punto de vista referido al tema. La verdad que una mala pasada de internet, al igual que mí. Bueno, me pareció interesante hablar de este tiene aquí en Chota, ¿no? Bien, particularmente yo tiene que hacer un trabajo de recopilar información de las aves de la provincia, ¿no? De toda la provincia. Tenemos espacios o ecosistemas importantes aquí en la provincia que todavía no han sido estudiados o que son poco estudiados, ¿no? Desde los bosques secos del Pacífico, en la zona de Llama, también los bosques montanos, caso de Pagaibamba, en Querocoto, toda esta zona de la cuenca del río Chotano, y luego hasta el Peñón, ¿no? Toda la zona de Pión y Chimbán, ¿no? Que hace falta estudiar. Y la verdad que el interés por el tema de las aves es muy yo particularmente trabajo un poco con el tema ornitológico y he salido a hacer observación de aves aquí en Chota y bueno, tenemos una diversidad enorme de especies, pero lógicamente falta estudiar. Y en cuanto al tema de que se debe proteger, bueno, definitivamente, ¿no? En primer lugar, tiene que proteger al suelo y obviamente eso va a repercutir también en la protección de la vegetación, ¿no? Por ejemplo, estos bosques, ¿no? Aquí en la parte alta del distrito, creo que es importante protegerlos, ¿no? Ahí hay magníficos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el más largo del mundo ahí, ¿no? El cual que es la verdad una belleza, pero que ya normalmente se lo ven en los árboles de babillas, se lo conocen comúnmente, ¿no? Que es la integrifolio. Yo creo que se debería trabajar temas de investigación por parte de las universidades, sobre todo la Universidad de Chota, que lógicamente se desarrolla aquí en la, ¿no? Y buscar fondos para salir a investigar. Eso creo que es importante. Y definitivamente el tema lingüístico. Bueno, ahora el Internet nos ofrece bastante información. Podemos encontrar los cantos de Internet. Una ventaja muy importante. Y por otro lado, también indicar que hay especies de aves que ya aprenden el canto, o sea, ya su canto de polluelos, ¿no? Y lógicamente hay otras que no cantan, no solamente hacen ruidos, ¿no? Y escuché por ahí otras preguntas también que hacían al ponente y me parece también que las que cantan más melodiosamente pueden ser los zorzales, ¿no? Ellos tienen varios tipos de cantos, ¿verdad? Los diferentes tipos de zorzales que hay varios zorzales aquí en Chota y bueno, hay otras que hacen solamente sonidos. Y la referencia a las aves enigmáticas presentes en las chulpas olvidé el nombre, de Chuyabamba, ¿no es cierto? De Churucancha, ¿no? Esas chulpas, particularmente yo creo que son quindes, ¿no? Quindes que están justamente bebiendo algo, cogiendo algo en la cabeza de un ser humano, ¿no? Es interesante ver cómo la historia de las aves y la historia de nuestros antepasados está bien relacionada con el tema de las aves. Y a mí también me cautiva y sin fue de las aves
en estas chulpas. Y Muchas gracias, creo que es doctor. motivo de estudio, ¿no? Y lógicamente las aves siempre forman parte de nuestra historia. Claramente por el tema de los quindes me gustan mucho y Chota tiene una variedad grande. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un aspecto sumamente importante que trae justamente esta interesantísima charla es el aspecto de protección. Yo creo que tenemos que hacer, no sé si a través de montaña o todos los elementos, las instituciones que podamos, hacer una campaña en las escuelas, porque normalmente los niños, y eso lo hemos vivido nosotros desde pequeñitos, nos gusta jugar y tirar al blanco con los famosos jebes, que son unas ondas de jebe. Y digamos, pues, los niños generalmente apuntan a las avecitas. Yo creo que si hacemos una campaña para que ellos tomen conciencia de que no se puede matar digamos, pues, a estos animalitos, contribuiría a proteger las especies, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna oportunidad cuando era niño y decidí no disparar ya contra las avecitas, cuando en un cuento de los que nos contaban en la educación primaria había el caso de una avecita que tenía su nido con sus polluelos chiquititos, y resulta que un niño viene y le pega con su onda a la mamá de los pajaritos, y los pajaritos se quedan piando toda la noche. Entonces era un cuento tan triste que a los niños nos hacía llorar. Entonces, tipos de estas cosas, digamos, que enternecen a los niños y que dicen, bueno, hay que respetar la vida de los seres vivos en general, y en forma especial, pues, tratándose de esta conferencia tan linda, proteger las aves de nuestra región. No sé si tenemos por allí alguna otra pregunta, algún otro comentario, si no, para ya entregar la conducción de esta conferencia a nuestro promotor cultural, Milton. Estimado César, solamente para hacer un pequeño comentario nada más. A ver, si es perfecto, por supuesto. Ya. Tal como mencionaba el doctor Manuel Roncal, verdaderamente pues, hay varias especies, por ejemplo, de zorzal, ¿no? Pero a la mayoría lo llaman chuquia y lo diferencian con otro que es el zorzalito, ¿no? Hay otros dentro de la afiliación lingüística, ¿no? Así como, por ejemplo, el picaflor o quinde, ¿no? Picaflor o colibrí, o quinde en castellano andino. También se le conoce como quinde a todas las especies, ¿no? Y hay varias especies que incluso el doctor Manuel Roncal recoge, ¿no? En sus estudios. Pero en el ámbito lingüístico solamente se le conoce con un solo nombre, ¿no? Y así hay de otras especies también. Entonces, hay un solo nombre genérico para varias especies, diríamos. Ese es por un lado. Por otro lado, para seguir en sí revalorando la bifauna de nuestra provincia y concientizando a los jóvenes, a los niños, se podría también realizar un aplicativo, ¿no? Con las diferentes especies para que identifiquen nombres, ¿no? Para que también coloquen los colores, ¿no? Hoy en día la tecnología nos ayuda bastante y se puede hacer un buen diseño, ¿no? Todo un proyecto para incluso llevarlo hasta el ámbito de la educación básica regular, ¿no? Que sería una propuesta, ¿no? Gracias. ¿Me permite? Dentro de nuestra tertulia, que tenemos la intervención de nuestra amiga Fanny Vázquez, Carvajulca. Fanny, te escuchamos. Fanny, abre tu micrófono para podernos comunicar. Ya está activado su micrófono, creo.
César, bueno, Fanny me parece que está en Argentina y nos ha pedido unos instantes, ¿no? Para que pueda estar, creo que llegando a casa, según me dice, y le podemos dar la palabra. Claro que Si sí. me permite una intervención final, disculpe que... Claro que sí, no, mientras llega Fanny. Bien, Correcto. don Narciso Flandes. Gracias. Mire, yo desde muchos años siempre he estado buscando algunas cosas así curiosas. Y cuando pregunté sobre el guauchao, el guacharo, que me parece la misma ave, yo leí en un escrito de un biólogo, un amigo, colega, el doctor Limber Morales, que refería de que esta ave es oriunda y únicamente de la parte norte del Perú y especialmente de Cajamarca. Los guacharos en estos momentos se encuentran muy nutridos en las cuevas de San Andrés, en Cutervo, y también están en Pichugán, en Chigrip. Yo plantearía como un posible candidato a esta ave. Perdimos conexión. Perdimos conexión, Narciso. Así es. Bueno, estaban comentando, ¿no? Que los guacharos efectivamente existen en las grutas, ¿no? De San Andrés, de Uxcupisco, que está en Santa Cruz, y también, como menciona Narciso, ¿no? En las grutas de Pichugán, de Chigrip. O sea, son aves nocturnas que viven dentro de las grutas. Ahora, no sé si tenga relación con el guaychao, ¿no? El guaychao, hay una famosa canción, ¿no? De Nube Blanca. Creo, no estoy seguro, que también al guaychao le llaman el solitario, ¿no? Porque es una ave que anda sola. Y me parece, de esto de repente Manuel Roncal tendrá mejor conocimiento, que son dos aves diferentes, ¿no? Sí, probablemente, acabo de buscar en internet, mira, y probablemente el guacharo sea el chotacabras, ¿no? Tiene un parecido, un similar al chotacabras, pero no al guaychao. Entonces, yo creo que ahí intervendrían, ¿no? Porque no la cuestión lingüística nada más, sino también la cuestión biológica, ¿no? Ahí el doctor Roncal nos podría ayudar bastante, por ejemplo, a determinar cuál ave es cuál y cuál es la otra, ¿no? Y de esa forma saber en sí con suma claridad a qué nos estamos refiriendo, pero he visto que no es el mismo, ¿no? No es el mismo. Bueno, Manuel Roncal está aquí en Chota es esto muy común no tener problemas de internet, y me parece que él está acá en Chota, por eso es que no tiene una buena señal, está intermitente. Y bueno, también Fanny nos pidió unos 5 minutos para que llegase a su casa. Esperaremos pues para que haga también su intervención en ese sentido, ¿no? La verdad, felicitarte, Wilmar, ¿no? Por el trabajo. Yo voy a ver con muchísimo gusto la grabación ya de esta exposición que has hecho. Como dije al inicio, me la perdí por, bueno, motivos ajenos a mi voluntad, ¿no? Pero está linda en realidad la charla, la tertulia, ¿no? Porque es algo muy, muy propio que tenemos, ¿no? Con nuestras aves y que vamos conociendo, ¿no? Tengo amigos que son, por ejemplo, ahorita me acuerdo de Walter Gaviria, ¿no? Que es integrante de la asociación. Él, en su casa, sabe cuándo aparecen, por ejemplo, las chuquias, ¿no? Y él, como tenor, distingue muchísimos cantos en la chuquia. Hemos compartido muchos cafecitos con él, ¿no? Y él lo sabe distinguir muy, muy bien, ¿no? Porque obviamente tiene oído de músico, ¿no? Y yo así, pues a grosso modo,
con lo que he compartido con él, o sea, la verdad, la chuquia me pareciera que fuese un montón de aves, cuando en realidad es una sola que va emitiendo diferentes cantos, y esa es una de las especialidades de la chuquia, ¿no? Que es una respuesta a la pregunta de Percy Díaz. Así si es. hay algún ave que hace diversos cantos, ¿no? Sí, de eso, si Temi Gavidia estaría, por ejemplo, en esta reunión, nos hablaría sobre eso, ¿no? Porque él distingue muchos cantos, porque él lo silba, ¿no? Él es cantante, ¿no? Y lo imita, ¿no? A esos diferentes tonos que tiene en este caso, pues la chuquia, ¿no? Porque es una ave muy, muy particular en ese sentido, ¿no? Y cuando hablamos de los tordos, acá en la costa también le llaman tordos, pero yo he notado de que el tordo que nosotros conocemos en Chota es un pájaro que tiene un azul tornasolado, mientras que el tordo costeño, diríamos, o guardacaballo creo que le llaman, es un tordo negro, o no sé, medio azul, pero no tiene el tornasol que tienen los torditos de allá que conocemos en nuestra zona, ¿no? Que es verdad, no es el mismo pájaro, ¿verdad, Wilmer? No, exactamente, no. El guardacaballo es uno, que también lo encontramos rara vez en Chota, ¿no? Lo que recoge el doctor Roncal en su trabajo, también lo recoge como un ave propia del distrito de Chota, ¿no? Y yo lo he analizado, que es una palabra compuesta, ¿no? Que es el tema en el cual hemos expuesto el día de hoy. Asimismo, el tordo, pues es diferente, ¿no? Es el que usted menciona, el de Chota, ¿no? Que tiene un color más brilloso, y el guardacaballo, el pico incluso tiene otra forma, ¿no? Son diferentes en sí, son diferentes. Ya, gracias. Creo Bien, que ya tenemos ahora, César, Fanny, ¿no? ahora sí estamos con Fanny. Ya está esto lista Fanny, para hacer su bienvenida a intervención. nuestra tertulia de Muchas aves gracias. ciudadanas. Disculpen la tardanza. No sé, sé que nos hablas desde una tierra lejana, desde Argentina. Así es, ¿cómo qué están? felicidad. Buenas noches. Bueno, Gracias Fanny. por el pase, a mi amigo Milton, a todos los que están presentes, a César Gilberto. Muy contenta y agradecida también de mi gran amigo Magíster, ahora Wilmer, por su tan bonita exposición y grandes aportes para nuestra tierra, para nuestra Chota querida. Sí, yo estoy en Catamarca, Argentina, que por una letra estoy en otra provincia, en otro país. Así que igual es el norte de Argentina, pero yo siempre soy choropampina, chotana, obviamente. Y justamente a eso quería, no sé si dar un aporte, pero en son de comentario, el distrito que yo nací, Choropampa, bueno, por comentarios de mis abuelos o de mis ancestros, ellos siempre decían que, bueno, ellos son oriundos de allá, que el nombre de Choropampa está relacionado con un ave que son las pavas choras. Las pavas, unas pavas de monte grandes, choras, porque tenían el pechito blanco y llegaban y eran muchas. Entonces se sentaban en las pampas que tiene Choropampa, llamado ahora. Entonces, que de ahí provenía el nombre, y escuchaba los aportes, o bueno, en una pregunta creo que de un señor que está aquí en la tertulia, que decía que, bueno, que Chota, así como Perú tiene su ave representativa, y Chota, ¿cuál sería la ave representativa? Entonces, yo creo que Choropampa estaría como que representado, no sé, digo yo, no lo sé, tendría que ser un estudio, ¿no? Pero como que de las pavas, choras, que sería como un ave representativo de mi distrito, uno de los más lejanos de la provincia de Chota, pero que también pertenece
y representa a nuestra provincia en sí. Y otro que sería, no sé si Wilmer tuvo la oportunidad o lo investigó un poco sobre ¿cómo se llaman esto? Bueno, los liyuines creo que sí. Eh, se me fue el nombre, pero las guarapagpas. Las guarapagpas creo que forman un parte de los búhos o de las aves que con su canto te dicen que va a morir alguien o qué sé yo. Yo me acuerdo mucho, sí, he sentido, he oído ese canto de esas bonitas aves. La realidad no lo conozco, pero sí les he oído porque ellas cantan en la noche. Y cuando yo era niña, viví hasta los 10 años en Choropampa y tanto en la zona alta, que sería Lamparero, y la zona de Cachimal de Lucma, que es una comunidad la más lejana de mi distrito, y Chusén, que también son más partes de Temple, sería de clima muy cálido, cerca del río Marañón. Ahí ellas cantan mucho, que sería bueno también ver la manera de que entren ellas al tema de protección, porque sé que hay muchos que ya se están extinguiendo. Bueno, estoy un poquito cansadita porque recién llego y me pude conectar y estar con ustedes. No sé si eso sería mi comentario y gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Fanny, nos ha dado muchísima alegría y bueno, pues completando nuestra actividad. Realmente, pues muchísima satisfacción de que una choropampina, una chotana choropampina desde Argentina se una a nosotros. Estas cosas muy agradables que hace la tecnología, ¿verdad? Estamos tan lejos y tan cerca a la vez, más cerca que nunca, creo. Bueno, para comentar al respecto de lo que ha mencionado Fanny, es un gusto saludarte a la distancia, Fanny, en primer lugar. Como siempre, es un gusto. Bien, en cuanto a Choropampa, que menciona que está en relación con el ave chora, ¿no? Y los hablantes del distrito de Chota, con la palabra choro, ¿no? Se refieren en sí a los colores que tiene pues el plumaje del ave, ¿no? Por ejemplo, el choro o choroco que mencioné, pues tiene ese color entre gris, blanco y negro, ¿no? Que es el color choro, más o menos, que también hay gallinas choras, también mencionan los hablantes, ¿no? Y probablemente pues esté relacionado con lo que menciona Fanny, y eso tiene que ver con la motivación lingüística. Yo pensaba hacer un estudio de motivación lingüística en un momento, ¿no? Con las aves, desde el punto de vista de la lingüística cognitiva. Sin embargo, la muestra que yo tenía no daba la talla. Entonces, como no daba la talla, encajaba perfectamente para la visión etnolingüística. Y me centré ahí en la cuestión etnolingüística, ¿no? Pero es probable, como dije, que esté relacionado pues con las aves que ha mencionado Fanny, y se requiera, por ejemplo, hacer un estudio que fue sustentado hace años atrás, una tesis muy bonita, no recuerdo bien si fue tesis o fue una ponencia de una lingüista de la Católica que habla de la motivación toponímica, o sea, los topónimos, los nombres del lugar, también se motivan, son motivados, ¿no? Así como había mencionado Fanny, eso es por un lado, ¿no? La motivación lingüística que existe. Y por otro lado, lo que mencionaba acerca de la guarapagpa, que en sí, tal como mencionó, es un tipo de búho, ¿no? Yo había entrevistado a los hablantes en Chota y les preguntaba, ¿no? Si conocen a la guarapagpa, y todos los entrevistados, que son más de 25 más o menos, 25 o 30 entrevistados, nadie conoció a la guarapagpa en sí, ¿no? Es por eso que no lo había considerado dentro del estudio. Y sí conocían al Pachatuco, por ejemplo, y al Tuco, ¿no? Y tenían referencias, conocimiento acerca de ello. Pero la guarapagpa no, que es un tipo, así como mencionaste, de búho, ¿cierto? Sí lo es. De repente en otros distritos de la provincia de Chota o en otras provincias de Cajamarca, ¿no? En otras zonas del norte del Perú,
también se conoce como Guarapagpa, ¿no? Que sí lo han recogido otros estudios, ¿no? En otros estudios sí está, en otras fuentes sí está la Guarapagpa. Bueno, solamente eso a modo de comentario en torno a lo que nos había mencionado Fanny. Muchísimas gracias, mi querido amigo Wilmer. Bueno, ya vamos redondeando nuestra actividad y yo creo que ha sido algo maravilloso ponernos en contacto con nuestras con el tema de nuestras aves. Para redondear ya nuestra actividad, quisiéramos entregar la conducción a nuestro querido montañita, Juan Carlos Oblitas Guibar, para que dé unas palabras finales, un agradecimiento, y pues todo el mundo creo que quedamos muy agradecidos a Wilmer Burga por esta hermosa charla. Juan Carlitos. Sí, muchas gracias, doctor César. Nuestro agradecimiento sincero a todos nuestros invitados de la noche, quienes han engalanado nuestra sala virtual, y a los asistentes de Meet y de Facebook. De esta manera vamos cerrando este programa, invitándolos al siguiente miércoles. Y para despedirnos, cedemos un minuto a nuestro ponente para una reflexión final. Adelante, Magister Wilmer. Bien, en primer lugar agradecer a la oportunidad que nos han brindado para este conversatorio, ¿no? De este tema tan importante. He visto también anteriormente al doctor Roncal exponiendo acerca de la avifauna también, ¿no? Y hoy ya hemos hablado acerca de los nombres de las aves, que revalora en profundidad el aspecto lingüístico, ¿no? Nuestras formas de hablar, nuestro conocimiento en nuestro mundo andino, sobre todo, lo cual es importante conocerlo y de esa forma difundirlo también, porque es cultura, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, es cultura, ¿no? Es parte de nuestra cosmovisión y hay que ir construyendo cada día este bagaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister. Muy buenas noches a todos.